Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es que este martes estemos juntos para alabar el nombre del Señor, para glorificar su nombre, para aprender más de su palabra. Para mí ha sido una gran enseñanza, mis amados, todo lo que hemos estudiado juntos, cómo hemos crecido en el conocimiento. Y cuanto más conoces de la palabra, más puedes orar, más puedes compartirlo a otros. Así que es tan importante que estudiemos la palabra de Dios. Estamos en Mateo 13, 53, 54. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La semana pasada estuvimos estudiando las parábolas. Bueno, tenemos ya varias semanas estudiando las parábolas. Cosas tan interesantes que aprendimos de cada parábola. Pero el Señor estaba terminando su enseñanza mediante las parábolas. Jesús permaneció donde estaba hasta que completó su ministerio. Se fue cuando terminó, dice estas palabras, es decir, su ministerio de enseñanza. Y esto es una lección para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Deberíamos terminar cada tarea antes de comenzar otra, de trasladarnos a otra. Tenemos que aprender de Jesús, que no se movió de donde estaba hasta que terminó de enseñar las parábolas. Y cuando terminó, vino a su tierra, dice la palabra de Dios. Vino a su tierra. Jesús vino a Nazaret, la ciudad de su casa. ¿Por qué? No se nos dice por qué, pero los ciudadanos de esa ciudad habían sido sus vecinos, como lo estudiamos ayer, y deben haber sido muy buenos amigos. Como la mayoría de nosotros amaba la ciudad de su casa. Cada uno de nosotros amamos la ciudad donde nacimos, la ciudad donde crecimos, la ciudad donde estamos viviendo, donde hemos aprendido tantas cosas, donde nos casamos, donde tuvimos a nuestros hijos. Entonces, pero él tenía tanto que ofrecerles para ayudar a suplir sus necesidades. Eran como otros, perdidos y sin esperanza, y necesitaban un Salvador, como todos tus amigos y todas tus familiares. Jesús anhelaba ayudar a aquellos con quienes había jugado, había crecido, con quienes se había caminado durante 30 años, con los que fueron a la sinagoga juntos, con los que aprendieron las primeras palabras de Dios juntos. Jesús enseñó, pero ellos lo rechazaron. El rechazo de la gente fue fuerte. Ayer lo vimos. Había escarnio, había desprecio en el rechazo de ellos. Una rápida mirada a las preguntas que formulan y el relato que Lucas nos presenta de esto lo demuestra. Fíjense cómo dice Lucas 4. Vemos cómo el Señor, este mismo pasaje, nada más que narrado por Lucas, dice en el 4, en el versículo 28 y 29. Lucas 4, dice ahí, bueno, desde el 1, vamos a leer desde el 1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el... No, esto no es lo que quiero compartir. Es en el 16, perdónenme.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decía: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Imagínate qué tanto rechazo había en esos vecinos, en esos amigos. Pero ¿cuál es la causa de tal escarnio? ¿Cuál es la causa de tal desprecio? Pues el primero es un sentimiento de inferioridad, puede causarlo. La inferioridad surge del quebranto. Nazaret era una ciudad conquistada y despreciada por los conquistadores romanos. La ciudad también era despreciada por el resto de la nación. ¿Se acuerdan que Natanael dijo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? El ciudadano de Nazaret era objeto de profundo prejuicio de parte de todos los otros. Personas que se sienten inferiores manejan su inferioridad de diferentes formas: retirándose, reaccionando con orgullo, rechazando a quienes parecen ser mejores, superiores o que saben más. En el caso de Jesús, las dos últimas reacciones deben de haber jugado en contra de él. La reacción de un orgullo revertido, el verlo superior a ellos. Tenemos que entender eso. La familiaridad con frecuencia produce sospecha y un menor respeto. Yo lo conozco, era mi vecino, yo jugaba con él, era el hijo del carpintero que le hizo la mesa a mi mamá. Eso eran sus comentarios y decían: ¿cómo puede ser? ¿De dónde saca tanta sabiduría? El sentimiento de ser pasado por alto o privado de la bendición. ¿Por qué él sabe tanto y yo no? ¿Por qué él tiene ese poder para hacer milagros? ¿Por qué él es? ¿Por qué? Si era igual que yo. Así que ellos no entendían que eran poder que vienen de parte de Dios. No lo entendían. Y eso les causaba un desprecio sobre Jesús. Una persona puede ser dejada fuera y destinada a la nada, sin sentido, sin amor, incapaz,
sin dones, con desventaja. La persona puede sentirse tan indigna y tan desprovista que actúa como si fuera su realidad. Por supuesto, tal actitud proviene de un concepto falso de Dios. Fue esto lo que causó a la casa de Jesús a despreciarlo y a escarnecerlo. Se preguntaban, ¿cómo era posible que una persona de en medio de ellos podía poseer tanta sabiduría? Ellos se preguntaban, respondiendo, y le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Dice Juan 9:34. En Romanos 2, del 4 al 6, dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guíe al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En 2 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicias, despreciando al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tú y yo tenemos que tener cuidado de lo que hacemos con lo que recibimos. No podemos menospreciar a nadie. Cualquier persona nos puede enseñar la palabra si es usado por Dios. No podemos menospreciar a nadie. Así que vamos a orar en esta tarde, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque desde ayer nos estás hablando de ese tremendo rechazo que tuvo el Señor Jesús, que sus propios vecinos lo rechazaban, porque Él les mostraba el poder de Dios. Señor bendito, nosotros también hemos sido rechazados. Hemos sido, Señor, afligidos por tanta gente que decía, yo la conocí, porque ahora puede orar, porque ahora puede predicar. Pero tú, Señor bendito, nos das la gracia para hacerlo. En el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, queremos orar por todos los enfermos. Gracias, Señor. Oramos, Padre, por Adriana González de Bielma. Pon tu mano sanadora en su garganta, en sus pulmones, en su tráquea. Sánala, Señor. Oramos, Señor, por la señora Amparo Irma, Señor, la mamá de Fernando Faz, que está en el hospital, Señor. Sácala adelante, Padre bendito. En el nombre de Jesús, por todos los que tenemos delante de ti en oración, Señor. Gracias, Señor bendito, por cada sanidad que has hecho a través de las oraciones. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana miércoles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.